Ahora, aquí vamos a empezar a generar un nuevo proyecto. En este caso, le doy clic aquí en nuevo proyecto y esta hoja lo que me va a indicar, o esta parte me va a indicar el tamaño de la hoja y el tipo de salida que yo quiero. Aquí que me dice colores, CMYK hace referencia a colores de impresión. Entonces, si yo quiero imprimir mi lámina, esta va a ser mi mejor opción. RGB hace referencia a colores de pantalla. Entonces, no lo voy a hacer así. Aquí yo tengo varios tamaños de hojas que puedo llegar a ocupar, pero también puedo personalizar yo el tamaño que desee, diciéndole en qué unidades quiero trabajar, por ejemplo centímetros, y decirle que necesito algo de 90 por 60. Y aquí, por ejemplo, en la parte de la orientación, pues ya me dice, bueno, en qué formato, vertical u horizontal. Lo quiero vertical. La resolución también es importante para el momento de imprimir, entonces 300 puntos por pulgada van a ser muy buenos para impresión, mientras 72 puntos por pulgada son muy buenos para un archivo que solamente se va a ver en pantalla y que no requiere pues tanta resolución y que requiere además de todo ser más ligero. Le voy a dar OK. Ya que yo tengo mi hoja, entonces aquí ya me dice de nuevo el tamaño de la hoja. Otra vez yo la puedo llegar a cambiar desde aquí mismo, en cualquier momento. Me dice las unidades en las que vamos a estar trabajando, igual está en centímetros. También lo podemos cambiar en cualquier momento, al igual que la orientación de la hoja, lo podemos hacer de manera directa aquí. Tengo yo activadas mis reglas, con las cuales en el momento que yo arrastro con un clic sostenido, puedo generar una regla, y como ahorita está seleccionada me dice en qué coordenada está, y por ejemplo aquí le puedo decir que esté en 0, y esto me va a ayudar para poder acomodar mis líneas guías a ras de la misma hoja. Y de igual manera, otra cosa más que puedo hacer es seguir con la idea de la regla de tercios para poder hacer la composición de la lámina. Y finalmente también a 40. Y listo. Ahí ya está más o menos todo insertado, de tal manera que podemos empezar con la composición de nuestra lámina. En la composición, pues nuevamente podemos hablar de lo mismo que estábamos comentando hace un rato, de reglas de tercios. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que quiero encajarme en las líneas guía. Entonces, ahorita que voy a agarrar mi herramienta de rectángulo, va a encontrar las líneas guía y pues me las va a usar como referencia. Entonces, con esto, por ejemplo, pues si yo empiezo a hacer, digamos, algunos rectángulos que pues ahorita no me representan más que ideas de lo que puede llegar a ser mi lámina. Es decir, este rectángulo podría llegar a ser un render importante y quizá podría llegar a ocupar yo un segundo render importante en la parte inferior, y con esto pues ocupar entonces estos laterales. Aquí otra vez me puedo ir hacia el orden que me den las mismas figuras. Vean que aquí hasta me marca un punto medio. Lo voy a hacer ligeramente más pequeño. Y de todas maneras aquí arriba están las medidas que tiene este rectángulo como tal. Donde también hasta aquí mismo yo le puedo cambiar las medidas. Y la coordenada que tiene. Que ahorita la primera fue la coordenada. Las medidas son estas segundas. Y lo puedo acomodar nuevamente.
Con esto, pues lo que yo voy haciendo es darme una idea de cómo puede llegar a quedar mi lámina. Incluso yo podría generar unas nuevas líneas guías aquí para estas separaciones que estoy haciendo y decirle, bueno, yo necesito que estés, pues digamos, a 1 centímetro más abajo, más o menos. Entonces ahí ya se coloca 1 centímetro más abajo y listo. Todo esto que estoy haciendo en rectángulos, insisto, pues nada más es como una idea de cómo puede llegar a quedar, qué es lo que podemos llegar a meter aquí. Pues quizá serían entonces los cortes, los alzados, las plantas, la información técnica del proyecto. Y otra vez yo puedo hacer esta misma idea de acomodar pues mis líneas guías para poder tener, ya en el momento que yo empiece a meter información, pues tener un referente de en dónde tiene que quedar cada cosa. Y bien, acá de este lado, pues qué está sucediendo. De igual manera yo podría llegar a tener otra vez aquí alguna imagen grande que otra vez me ayude a explicar bien el proyecto. Y finalmente esta sección, ahorita le di copy paste y entonces con estos cuadritos yo puedo hacer hasta un espejeo de la figura. Y este cuadrito quizá hasta lo pueda llegar a dejar como pues quizá el concepto, la parte de texto que yo necesite para pues explicar mi proyecto. Así que me voy a ir a mi carpeta donde tengo guardados los renders que acabamos de hacer. Y simplemente con que yo los arrastre se van a importar. Y aquí lo interesante, el tamaño del cual están apareciendo es el tamaño útil para impresión de estos renders. Entonces vemos que están aún más grandes que mi hoja. Si yo los llego a hacer más pequeños, no corren ningún riesgo de que se vayan a pixelear. Entonces, por ejemplo, veo este render, tengo más o menos esta misma vista. Entonces quizá voy a ocupar para una sección, voy a ocupar estos dos renders y este lo voy a apartar quizá para otra lámina. Entonces esto ya simplemente lo voy a acomodar. Nuevamente las líneas guías me van a ayudar a encajarme bien en el espacio. Y vean, ahorita acomodé mi render y pues resulta que no está pues tal cual en el espacio que yo deseaba. Se está saliendo un poquito más. Y aquí es en donde les digo, podemos jugar con la composición de nuestra imagen. Por eso si quedó un poquito más grande no pasa nada. Tengo esta herramienta de recorte para generarle entonces pues este recorte ya solito se acomoda a como yo lo deseaba. Incluso en este caso, como yo puedo pues tener esta posibilidad de que la imagen está más grande, aquí veo que ahorita la tengo pues en una escala 40, más o menos 42% de su tamaño real. Entonces ahorita que la recorté no me encantó que esto quedaba con mucho aire el piso. Por eso la estoy ampliando. Y vuelvo a hacer el recorte. Y entonces así ya queda mucho mejor pues la idea de lo que yo necesito. Tengo pues se recortó un poco la palabra, eso no me gusta. Listo, ahora sí. Ahí está.
Y ya tengo una buena composición entonces de menos con esta imagen. Y me voy con esta siguiente. Y otra vez, aquí voy a agarrar hasta la línea guía, incluso en este borde, estoy por fuera, pero me ayuda. Y aquí, bueno, viene hasta otra posibilidad más que no teníamos en nuestro previo, de decir, ok, la imagen está suficientemente grande como para que pueda ocupar todos los tercios. Y entonces aquí ya nada más la decisión es hasta dónde recortarla. Podría llegar a ser en este punto. Y perfecto. Ya va agarrando un poquito de forma. ¿Qué más información podemos llegar a traer? Pues todo esto que estuvimos generando. Entonces, por ejemplo, tengo el isométrico que pues puede llegar a ser también muy interesante, pero vean que tiene un fondo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Con Corel, de manera directa, una de mis opciones es la herramienta de forma, donde por ejemplo le voy a dar un clic, 2 clics, sí, en esta parte, en una línea que esté cercana a este vértice. Genero 2 clics y esto pues ahorita parece que no hizo gran cosa, pero vamos a hacerlo otra vez aquí. Y vean que me empieza a recortar la imagen. Entonces esta es una manera rápida de hacer algunos recortes. Voy a hacer lo mismo acá para poder acomodar entonces este isométrico y hacer que el fondo pareciera como si desapareciera. Aquí le voy a dar otra vez 2 clics. 2 clics, arrastro el nodo. Y bueno, tenemos esa columna, no me va a importar, la voy a cortar y listo. Entonces este isométrico que me parece interesante quizá vaya a ser este recuadro. Aquí lo acomodo, ahí está centrado, adiós el recuadro, perfecto. Y lo otro que tenemos son pues la planta y el corte, que incluso los tenemos en formato de WG. Entonces ahorita voy a cargar la planta, otra vez la estoy arrastrando simplemente. Con esto me pregunta Corel cómo quieres importar este archivo de líneas, en qué escala. Lo voy a dejar como venía. Aquí está pequeñito. Este si lo escalo, sé que no voy a tener ningún problema porque es un dibujo de líneas. Entonces, aunque lo escale, nunca se va a deformar. Nunca se va a pixelear, más bien. Entonces, como les digo, esto podría llegar a ser la información que yo meta en estos recuadros. Aquí ya simplemente lo voy a acomodar. Y como le hice hace rato, puedo borrarlo. Otra cosa interesante de que esto sea un dibujo de líneas es que aquí tenemos nuestra paleta de colores. Y si yo le doy clic izquierdo a cualquier color, las líneas se van a cambiar hacia ese color. Entonces regreso a mi carpeta, aquí tengo el corte, voy a volver a hacer lo mismo. E insisto, en el caso de dibujo vectorial, que son líneas, no me preocupa para nada el escalarlo a más grande. En el caso de imágenes, escalar a más grande puede pixelarse y entonces podemos llegar a tener problemas en el momento de la impresión, que en pantalla se vea bien, pero en impresión se vea fatal. Aquí incluso, en realidad, por la composición misma,
tengo chance de meter otro corte más. Aquí simplemente lo voy a duplicar solo para dar la referencia. Pero tendríamos esta posibilidad. Y finalmente, como les decía, aquí podemos llegar a tener entonces la parte conceptual y los datos del proyecto. Tengo esta opción de texto en donde si solo le doy un clic me va a hacer un texto artístico, el cual de igual manera que prácticamente todo lo demás, si yo lo escalo, pues va a cambiar su tamaño de manera rápida. Mientras que, por ejemplo, si yo hago pues un recuadro aquí, me hace un cuadro de texto al cual pues yo le puedo meter información. Ahorita de manera simple nada más voy a buscar algún texto que me ayude a llenar esto. Entonces copio un texto, lo pego aquí y ya solito se va a acomodar. El tamaño de la fuente me aparece en la parte superior. Entonces si yo tomo este recuadro, le cambio el tamaño de texto. Se trata de una lámina, entonces necesitaríamos un texto mayor a estos 12 puntos para una buena lectura. Puedo también cambiarle el justificado. Y vean que ya apareció esta flechita acá abajo. Y esto me indica que hay mucho más texto abajo que no se está viendo. Simplemente me da esa indicación. Si yo lo dejo recortado, ese texto pues queda aquí oculto detrás. Entonces, bueno, esta es una posibilidad de cómo poder ensamblar una lámina con una buena información, que no tengamos 500 renders, que no tengamos demasiado ruido visual. El fondo blanco el día de hoy para láminas es pues lo más deseable. Ya tenemos una tendencia más minimalista en este tipo de información. Por eso hacerlo de esta manera podría llegar a ser una opción.